Ministerios Osana presenta Primera de Samuel, capítulo 22. Es una palabra que Dios me ha estado hablando de manera muy insistente en el último mes y que hoy estoy tomando la oportunidad para compartirla con ustedes. Y dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Todos digan cueva de Adulam. Dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él. Fíjense quién se juntaron con él. Todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Bueno, ahí está la cueva de Adulam. Primero estoy presentando el momento en que la gente llegó con David, y después en segunda de Samuel, ya casi al final de este libro, entonces encontramos cómo hay valientes que están dando su vida por el reino, por el pueblo de Israel, por el reino, por el rey, y entonces hay una gran diferencia. Con David está llegando gente que está endeudada, afligida y en amargura de espíritu, pero finalmente encontramos a hombres valientes que están dando todo lo que tienen, están peleando, están ganando batallas, y entonces encontramos a hombres valientes. Por un lado, endeudados, afligidos en amargura de espíritu, y después por otro lado encontramos a los valientes de David. Se dice que la cueva de Adulam era una cueva de difícil acceso, era una cueva donde no cualquiera podía meterse, y era una cueva que era una tipo fortaleza para David. Y entonces, mientras que yo estoy leyendo esta palabra, yo quiero buscar y conocer un poquito más acerca de esta cueva, y así como está descrita, una cueva de difícil acceso, así me encuentro con que los escritos también, o los estudiosos de la Biblia, también encuentran dificultad para saber qué hubo dentro de esa cueva de David, qué pasó dentro de la cueva de Adulam, para que la gente que llegó endeudada, afligida y con espíritu amargado, entonces saliera después como valientes de David. Cuando vamos a una batalla, o cuando el diablo nos está atacando, el diablo lo que primero avienta en nuestras vidas son argumentos contrarios, argumentos falsos. Y la gente se cree los argumentos del diablo y hace esa chiquita y mejor se va corriendo. Pero lo importante es que tenemos que saber responder de acuerdo a lo que somos en Dios. Entonces David así respondió. David sabía quién era en Dios, sabía qué es lo que Dios le había dado, y de esa manera le contestó al gigante Goliat. Y finalmente, cuando van a la batalla, David solamente agarra su honda, pone una piedra en la honda, inmediatamente suelta la piedra sobre Goliat y lo vence. Y parece que fue bien sencilla la victoria que tuvo David cuando todo el pueblo de Israel le tenía miedo. Entonces, a causa de eso, a causa de que David ganó esa batalla contra el gigante Goliat, se le compone una canción a David, o a David y a Saúl. Y se dice, la canción que se canta: Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Entonces, Saúl escucha esta canción que el pueblo les compone, y dice: a mí me están dando que yo mato a 1000, y a David le están dando que él mata a 10,000. A este David ya lo único que le falta es el trono, ya lo único que le falta es el reino. Entonces, a causa de eso, Saúl empieza a perseguir a David para querer matarlo, para que no le quite el reino, ¿sí? Esa es la causa por la cual David está siendo perseguido. Y como David honraba a Dios y reconocía a sus autoridades, aunque Saúl ya había sido desechado por Dios, pero seguía siendo una autoridad, David no se enfrentaba con Saúl porque él honraba a David. Está siendo perseguido por Saúl, no solamente por Saúl, pero por todo el ejército de Saúl, y se anda escabullendo y llega a la cueva de Adulam. Y ahí llega su familia y mucha más gente. Entonces le dicen: David, danos chance, es que venimos endeudados, venimos afligidos y venimos con amargura de espíritu. Y David dice: pues ustedes que no se dan cuenta que estoy siendo perseguido por Saúl, que me quiere matar, y ustedes se quieren juntar conmigo. Ahora, todavía dijeras, pues son gente de buena posición económica,
son gente valiente, son gente que va a cuidar de David. No, eran gente que venían para que David los cubriera. Eran gente que venían con David para que él los cuidara. Eran gente que estaban viendo en David su máxima esperanza. Y entonces David se encuentra con esa situación: estoy huyendo de Saúl y ustedes vienen y se quieren meter conmigo y quieren que yo sea su jefe, quieren que yo sea su autoridad. ¿Cómo es esto? ¿Qué puede hacer alguien con gente como esta? Endeudados, afligidos, ¿y qué más? Y en amargura de espíritu. ¿Qué harías tú si te llegan 400 hombres endeudados, afligidos y en amargura de espíritu? Óyeme Dios, me llamaste y me ungiste para ser el rey de Israel y me mandas esta gentecita, gentecita. Y a mí me llamó mucho la atención porque en este caso Saúl representa el gobierno, ¿sí? Saúl representa gobierno, pero David representa el reino de Dios. Y esta gente que estaban endeudados, afligidos, en amargura de espíritu, aunque estaban de esa manera, pudieron tener la capacidad de ver la diferencia o de seguir con el gobierno, o mejor buscar en David una solución, o de seguir con el gobierno o de buscar en el reino de Dios la solución. ¿Dónde tú estás buscando la solución a tu vida? ¿Dónde estás buscando tú la solución a tus problemas? ¿En el gobierno? ¿Que el gobierno nos dé? ¿Que el gobierno nos haga? ¿O tenemos la suficiente capacidad para decir, es en Dios, es en el reino de los cielos donde está mi bendición, donde está la solución a mi vida, donde puedo tener una vida completamente diferente? Yo te digo en este día, no es cuestión del gobierno que te vaya bien. La gente está esperanzada a que el gobierno acabe con la crisis, a que el gobierno le abra fuentes de trabajo, a que el gobierno acabe con la inseguridad, a que el gobierno acabe con la corrupción, a que el gobierno les dé mejores servicios médicos, a que el gobierno esto y lo otro y aquello y aquello. Todo el gobierno. Y nos estamos criticando y criticamos al gobierno y decimos al gobierno, el gobierno y el gobierno. Pero no nos damos cuenta que no es el gobierno el quien va a dar la solución a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tu casa, a los problemas económicos que tienen. La solución real y verdadera está en Dios. Y esta gente, endeudados, afligidos y en amargura de espíritu, tuvieron la suficiente capacidad para entender esto. Pero lo que realmente a mí me impacta, la segunda cosa que yo quiero compartir con ustedes, es cómo le hizo David para transformar la vida de esta gente. ¿Cómo le hizo David para transformarlos en hombres, de ser hombres endeudados, afligidos y en amargura de espíritu, a ser gente valiente, a ser gente valerosa, a ser hombres de guerra, a ser gente que era confiable? ¿Sí? ¿Cómo le hizo David para que esta gente tuviese un cambio tremendo? Porque si se fueron de sus tierras, bueno, dice la Biblia que estaban endeudados, dejaron ahí, ya no salían, como les he comentado en otras ocasiones, estaban en su casa y cuando tocaban la puerta, todos al piso. ¿Por qué? Porque creían que era el cobrador, estaban hasta las manitas, no tenían para pagar nada y todos al piso, nadie se mueva. ¿Cómo es tu situación hoy en día? ¿Cómo andamos? En cuestión de deudas, cuestión de aflicciones, cuestión de amargura. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Estamos bien? David les empezó a enseñar, David les empezó a transferir de su espíritu, del espíritu que Dios había puesto en él, de la unción que Dios había puesto en él. Te digo, iban con David porque decían, si mató al gigante, pues me puede ayudar a mí. Entonces lo veían como una referencia para tener un cambio de vida y una transformación de vida. David lo recibe y entonces empieza a instruirlos. Y la principal instrucción que yo creo que David le pudo dar a esta gente fue instruirlos en su relación con Dios, que eso es lo más importante. Para que tu vida empiece a tener una transformación de la tierra al cielo, tenemos que tener una relación personal, íntima con Dios. Esto es lo más importante. David era un hombre que entendía de esto, porque aún y antes de que fuera ungido, David amaba a Dios. David se metía con Dios. David le componía canciones a Dios. Su corazón era para Dios.
Dios estaba con David. Entonces la primera cosa que yo creo que David les enseñó a esta gente fue, hey, necesitan tener una relación íntima con Dios. Escucha los mensajes del pastor Luis Soriano en la sección de audio de nuestra página www.osana.org.mx.